La clase pasada hicimos un ejercicio de diseño e implementación de una base de datos para controlar información de préstamos en una biblioteca y nos habíamos quedado con esta parte. Les dije que ahorita en esta clase íbamos a empezar con la construcción de una pequeña aplicación web para, utilizando este esquema que tenemos, que construimos la clase pasada, pues vamos a construir una pequeña interfaz que funcione a través del navegador web para permitirme hacer las operaciones CRUD sobre este diseño. Es decir, que pueda agregar datos a los libros, a los usuarios, a los préstamos y que pueda hacer consultas y las diferentes operaciones. ¿Ok? Les había pedido que para esta clase trajeran instaladas dos herramientas que vamos a utilizar. La primera es Node.js y la segunda es Visual Studio Code. ¿Sí lo instalaron? Ok. Entonces, vamos a empezar a trabajar con esta parte. Antes de eso, solamente para ilustrar lo que vamos a hacer, en esta parte de nuestro diseño que tenemos en SQL, en MySQL, vamos a insertar algunos datos para que después podamos nosotros visualizarlos a través de la aplicación web. Vamos a empezar con la parte de estudiante, que es, digamos, como la más sencilla con la que vamos a empezar a trabajar. Y si ustedes recuerdan, me voy a traer de acá, de la parte de agenda, la parte de la inserción. Déjenme ver. No, creo que, déjenme checar, control escolar, ¿no? Creo que es más. No, aquí no, conferencias tampoco. No tenemos personas, creo que agenda, ¿no? Y esta parte. Ok, de aquí. Entonces, en la parte de la biblioteca, vamos a insertar algunos usuarios. Entonces, aquí se llama estudiante. Y vamos a poner entonces, nombre, recordando que el no es autoincremental, el apellido paterno, el apellido materno, el correo y la carrera, ¿no? Que nada más, ahí sí está activo, ¿no? Es activo. Entonces, vamos a poner los valores, por ejemplo, aquí estamos poniendo este nombre, vamos a poner su apellido paterno, vamos a poner Gómez, Meléndez, vamos a poner su correo, que sería zpgm@ugto.mx, por ejemplo, la carrera que sea Liz, y si está activo o no, no recuerdo el activo, es numérico, ¿no? Entonces, perdón, es un menú, vamos a poner aquí que sí está activo. Poner una coma, y vamos a poner el siguiente estudiante, que sería, por ejemplo, esta persona, Emilio, su apellido es Martínez, voy a poner otro apellido que sea López, su correo sería ml@ufto.mx, su carrera que sea Lice y que esté activo, vamos a poner que sí. Y vamos a dejarle así, ¿no? Vamos a insertar nada más estos dos, solamente para ilustrar. Y vamos a insertar dos libros, ¿no? Que es, digamos, la parte primaria. Entonces, libro. En libro, vamos a ver que tenemos la parte de acá. Libro. Entonces, aquí tenemos el lib título, lib autor, lib editorial, lib edición, lib ISNN y lib cantidad. Vamos a poner aquí values, vamos a poner un par de datos. Si mal no recuerdo, aquí teníamos ya en la parte del análisis, checar, aquí ya teníamos unos datos, ¿no? Que pusimos de libros. Entonces vamos a copiar esto, me lo voy a llevar para acá, y no lo vamos acomodando, ¿no? Entonces, título, vamos a ponerle Python, el autor, Carla, editorial, Crow Hill, la edición 1, el ISNN, me acuerdo que como pusimos varchar, entonces esto va a ser un 009, y la cantidad tenemos 2. Y después un segundo libro que va a ser MySQL, el autor es Tania,
La editorial es Pearson, la edición es la 5 y la cantidad es 3. Por lo tanto, vamos a dejar estos, nada más para ilustrar ahorita los datos. Perdón, ilustrar, o digamos que podamos ver datos cuando hagamos las consultas sobre nuestra base. Vamos a ejecutar esto. Funciona, ya sabemos que tiene que salirnos palomita. Aquí me marcó un error. Me dice que la columna cuenta, título, autor, editorial, edición, ISN. Aquí me faltó uno, ¿no? Uno. Iba a ser, por ejemplo, 005. Guardamos y ejecutamos. Ahí está. Entonces, aquí ya vamos a tener, en la parte estudiante, ya tenemos 2 estudiantes. En la parte libro tenemos 2 libros. Ok. O sea, nada más son ejemplos de datos que vamos a tener en la base para poder trabajar. Ok. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es que nosotros ya tenemos este esquema de la base de datos. Ok, está aquí en MySQL y yo la puedo visualizar del lado izquierdo a través del Workbench. Si me voy a la terminal de MySQL también la puedo consultar. Eso lo vimos al inicio muy rápido, pero también lo puedo hacer. Ahora, lo que yo quiero hacer es construir una aplicación externa con otras herramientas que se conecta a esta base de datos para poder trabajar con ella. Puedo trabajar a los 2 niveles que nosotros conocemos, a nivel de crear y modificar la estructura, el esquema, o a nivel de la manipulación de los datos. Nosotros nos vamos a quedar solamente con la parte de la manipulación. El esquema vamos a suponer que ya lo tenemos, que no se va a modificar y que nosotros solamente nos vamos a encargar de trabajar sobre él. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es construir algo que se le llama una API. ¿Ok? ¿Qué significa API? Vamos a ir aquí a la parte de Wikipedia. ¿Ok? Y lo que nosotros vamos a construir es algo que se llama una API. API viene de las siglas en inglés, que es Application Programming Interface, en español, interfaz de programación de aplicaciones. Siguiendo la definición de Wikipedia, me dice, es una pieza de código que permite a diferentes aplicaciones comunicarse entre sí y compartir información y funcionalidades. Es decir, vamos a construir una pieza de código que me va a permitir comunicarme con la base de datos que yo tengo en MySQL. Y a su vez me va a permitir comunicarme con una interfaz de usuario que vamos a construir. Entonces, básicamente vamos a tener 3 partes de manera general. De hecho, déjenme ver si tengo por aquí tenía yo como diagramita, vamos a ver si todavía lo tengo. Déjenme checar. Aquí. ¿Ok? Es algo que ilustra de manera cómica lo que tratamos de hacer. Nosotros vamos a tener 3 partes. Un backend, ¿ok? El backend va a estar compuesto por mi base de datos que ya tenemos, una serie de código que vamos a construir para trabajar con esa base de datos. Vamos a tener un front-end. El front-end es la parte que el usuario va a visualizar. Ustedes cuando entran a cualquier aplicación o cualquier sitio web, lo que ustedes van a ver aquí en estos sitios es una serie de elementos gráficos con los cuales el usuario interactúa. Aquí arriba veo unos menús, aquí veo unos botoncitos, aquí yo veo algunos iconos y cada uno de los, por ejemplo, acá en la parte de Wikipedia, yo puedo ver pues diferentes elementos gráficos, ¿no? Entonces depende a la página que ingresen, van a tener diferentes elementos gráficos. Esa parte corresponde con la parte del front-end, que es lo que el usuario ve y con lo que el usuario interactúa. ¿Ok? Y la API es la que se va a encargar de interactuar entre los 2 elementos, ¿ok? Entre el front-end, que es lo que ve el usuario, y el back-end, que es el que tiene la base de datos y el código que se va a encargar de hacer las operaciones sobre esa base de datos. ¿Ok? Aquí en el ejemplo, pues se ejemplifica con un restaurante, ¿no? El back-end son los cocineros que están allá atrás preparando los alimentos, el front-end son las mesas donde el cliente llega, se sienta, ve un menú y solicita algo, y los meseros son los encargados de recibir la petición del cliente, llevársela al cocinero, el cocinero prepara lo que tenga que hacer y le devuelve un platillo preparado al mesero que se lo lleva al cliente. Es el proceso que vamos a hacer. El cliente, la interfaz va a hacer una petición, la API la va a recibir,
se la va a mandar al backend, el backend va a resolver la petición y va a devolver los datos correspondientes o el resultado correspondiente de la aplicación. ¿Ok? ¿Más o menos? Bueno, entonces lo que vamos a construir nosotros es esta API junto con los códigos del backend y del frontend. Ahora, para construir las APIs hay muchos protocolos que podemos seguir. Nosotros en particular vamos a utilizar un protocolo que se llama API REST. ¿Ok? Voy a ir aquí a Wikipedia. Y lo que vamos a hacer entonces es esta parte, hacer una API REST. REST viene de Representational State Transfer, ¿ok? O transferencia de estado representacional. Es una forma de desarrollar las APIs, básicamente. No vamos a entrar mucho en detalle, solamente es una forma de construir esas APIs. Y esa forma de construir las APIs sigue una serie de reglas. Básicamente, nosotros nos vamos a enfocar en utilizar las operaciones correspondientes de este protocolo. Ok, primero, el protocolo REST va a trabajar a través del protocolo HTTP, ok, de transferencia de información a través del Internet. Y este protocolo va a tener 4 operaciones básicas, que son POST, GET, PUT y DELETE, que más o menos podemos hacer la analogía, aquí dice la Wikipedia, se equiparan con las operaciones CRUD de bases de datos. Entonces, cada operación que nosotros hacemos en base de datos va a tener una correspondencia con las operaciones que vamos a hacer para comunicar nuestra API. ¿Ok? Entonces, vamos a construir una aplicación API REST con las 4 operaciones básicas para trabajar con los datos. Ahora, este modelo que les puse aquí, que es el backend, frontend y las APIs, también se puede entender un poquito girando la explicación como un modelo cliente-servidor. ¿Ok? Tengo un cliente que es una aplicación web con una interfaz de usuario que va a hacer peticiones sobre mi servidor. Mi servidor es el que contiene el código del backend y la base de datos, que se va a encargar de recibir la petición del cliente, resolverla y devolverle el resultado. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer sobre la biblioteca, yo quisiera consultar cuáles son los estudiantes que están activos, o voy a registrar un préstamo y quiero saber si le puedo prestar libros a ese usuario o no, si está activo o no. ¿Ok? Entonces, vamos a resolver una serie de peticiones que nos va a hacer el cliente y le vamos a devolver la información o el resultado correspondiente. ¿Hasta ahí más o menos? Bueno, vamos a empezar nosotros. Entonces, primero, voy a cerrar esto de acá. Vamos a empezar primero por abrir nuestra aplicación de Visual Studio Code. Se lo vamos a abrir. No voy a explicar demasiado sobre la interfaz de Visual Studio Code. Solamente vamos a suponer algunas cosas aquí. Cuando inicio Visual Studio Code, les puede empezar aquí con una ventana de bienvenida o puede empezar simplemente con una ventana en blanco. Aquí abajo a mí me sale la terminal. Si no le sale la terminal, aquí en la parte superior tenemos un menú, ¿ok? Archivo, editar, selección, ver, ir. Y hay una que dice terminal. En la terminal viene la opción nueva terminal. Entonces pueden darle clic ahí y les va a salir en la parte inferior una nueva terminal. La nueva terminal es como la terminal de comandos del sistema operativo. Una terminal que me va a permitir hacer operaciones o darle comandos al sistema para poder trabajar. Entonces, vamos a abrir la terminal y lo que vamos a hacer aquí es que en el prompt nos vamos a ir al directorio que tenemos del curso. En mi caso se llama DAS. Voy a ingresar a la carpeta code, que es donde yo espero que hayan tenido todos sus códigos, que es donde tenemos aquí, por ejemplo, los códigos de la agenda, biblioteca, película, bibliotecas, etc. ¿Ok? Ahora, del lado izquierdo, yo tengo una serie de iconos grandotes que me van a servir para trabajar con el código que vamos a crear. El primer icono es el de explorador. El explorador es como un explorador de Windows, ¿ok? Aquí un explorador de archivos, donde yo puedo ver las carpetas y puedo ver los archivos que contienen esas carpetas. Entonces, lo que vamos a hacer es que primero, del lado del navegador de Windows, perdón, acá, arriba en el menú dice terminal, nueva terminal.
¿Ok? Entonces, vamos a generar aquí una carpeta. Aquí, de hecho, ya puse aquí lo que se llama biblioteca. Perdón, aquí ya tenemos una carpeta que se llama biblioteca, que es donde pusimos el diseño o el código para generar nuestro esquema. Acá en Visual Studio Code nos vamos a ir a la parte de archivo y le vamos a ir a la opción que dice abrir carpeta. ¿Okay? En abrir carpeta me voy a ir a la carpeta que creamos en la carpeta código que se llama biblioteca, donde está el código para generar el esquema. Y le vamos a dar seleccionar carpeta. Aquí me va a cambiar y se va a ir. Okay, aquí me pregunta que si confío en los autores, le voy a decir que sí. Y aquí vamos a ver en el explorador que yo tengo los archivos, ¿ok? Correspondientes que aparecen en el otro explorador. ¿Hasta ahí vamos bien? Aquí me sale otra nueva pestaña de bienvenido, la voy a cerrar, esto no lo vamos a utilizar. Lo que vamos a hacer entonces es, en la parte superior, aquí de mi explorador de archivos, tengo varios iconos, los dos primeros con un más, que me van a servir para crear una nueva carpeta o para crear un nuevo archivo, y la otra es para refrescar, ¿ok? En caso que haya un cambio, pueda refrescar. Entonces vamos a empezar con la parte de vamos a crear una nueva carpeta. Vamos a crear una nueva carpeta. A esta nueva carpeta le vamos a poner como server. Entonces, me voy a regresar a esta parte de cliente-servidor. Vamos a tener dos carpetas con dos proyectos que son complementarios. Un proyecto cliente con la interfaz del usuario y un proyecto server con el código encargado de hacer la conexión a la base de datos y resolver las peticiones del cliente. Entonces voy a tener dos aplicaciones propiamente, un cliente y un servidor. El servidor se va a conectar con la base de datos, el cliente se va a conectar con el usuario. ¿Ok? Y las voy a comunicar, todo va a estar comunicado. Vamos a empezar con la parte server. ¿Ok? Y vamos a irnos a abrir de nuevo la terminal. ¿Hasta ahí más o menos? Vamos a ingresar desde la terminal. ¿Ok? Desde la terminal vamos a ingresar a la carpeta server. ¿Ok? Cuando presionamos aquí este icono del explorador se oculta o se muestra el explorador de archivos. Ahorita lo voy a ocultar para tener espacio. Ahora, para comprobar que nosotros tenemos instalado Node, podemos teclear desde la terminal Node-version, desde la terminal Node-version, y le doy Enter y me va a salir aquí cuál es la versión que tengo instalado de Node. Si no le sale la versión y le sale un error, quiere decir que su Node no está bien instalado o que no lo tienen instalado. Y ahí tienen que instalarlo para que funcione. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer nosotros, aunque es una aplicación relativamente sencilla, requiere de trabajar con varias herramientas para que esto funcione. Esas varias herramientas que vamos a utilizar están encapsuladas dentro del lenguaje de programación como paquetes. Un paquete es como una librería o como un módulo. Cuando ustedes trabajan con C, por ejemplo, cuando hacen include, stdio, o include math o include lo que sea, eso que están incluyendo es una librería que mandan llamar en la cual contiene una serie de métodos u objetos o clases que les permiten a ustedes hacer una serie de operaciones. Acá también vamos a empezar a cargar una serie de librerías, nada más que en el caso de Node les llaman paquetes, ¿ok? Un paquete, vamos a importar un paquete y vamos a trabajar con las funciones y métodos que vienen dentro de él. ¿Se entiende esa parte? Ahora, como vamos a trabajar con un montón de paquetes, porque vamos a utilizar varios que hacen diferentes cosas, no vamos a revisar todo lo que vamos a utilizar, pero de manera general vamos a importar muchos. Llevar un control de todos los paquetes que estoy utilizando puede ser complicado, por un lado. Por otro, cuando yo estoy trabajando, importando paquetes, yo, por ejemplo, ahorita estoy trabajando con la versión de Node, que es la 18, pero resulta que el siguiente mes sale una versión nueva y estoy trabajando ahorita con la 18 y estoy trabajando con un paquete que tiene una versión particular, pero ese paquete y la versión de Node se actualizan después. Entonces, si alguien más toma mi código y lo quiere ejecutar en versiones más recientes, puede ser que tengan problemas, ¿ok? Porque las versiones no coinciden.
los códigos, todos los paquetes, todos los softwares van evolucionando, ¿ok? Entonces, es importante que nosotros tengamos más o menos un control de cuáles son las herramientas que estoy utilizando. Bueno, Node tiene una forma particular de hacerlo. Node utiliza lo que se llama NPM, ¿ok? NPM es el acrónimo de Node Package Manager o gestor de paquetes de Node. Entonces, NPM es una herramienta que nos va a ayudar a controlar las versiones, primero, qué paquetes estoy utilizando y qué versiones en particular voy a utilizar, ¿ok? Entonces, NPM está compuesta de dos partes. Es como un repositorio de paquetes y es una herramienta local que me permite conectarme a ese repositorio, descargar el paquete que yo necesito, instalarlo en mi proyecto y trabajar con él. ¿Sí se entiende? Es parecido a Git, más o menos, donde Git, ustedes se conectan a GitHub, por ejemplo, descargan un paquete y trabajan, o descargan un código y trabajan con él. Y después pueden subir ustedes cambios. Acá en el caso de NPM no pueden hacer cambios directamente sobre el paquete, pero ustedes lo que nosotros podemos hacer es crear paquetes nosotros y después subirlos a NPM. ¿Okay? Yo creo un paquete con una serie de funcionalidades para trabajar, no sé, con bases de datos y lo mando a NPM para que otra gente lo pueda utilizar. Se conecta a NPM, lo descarga y ya trabaja con ellos. ¿Más o menos? Bueno, entonces, aquí en NPM nosotros podríamos buscar, por ejemplo, algún paquete, vamos a ver, por ejemplo, Express. ¿Ok? Express, aquí este es un paquete dentro de NPM y aquí generalmente todos los paquetes tienen una página parecido a GitHub donde me dice aquí pues de qué, cómo instalarlo, más o menos de qué va, alguna documentación. Algunos paquetes están más completos que otros, hay unos que tienen más documentación, que tienen más ejemplos, que tienen, por ejemplo, aquí hay también un repositorio en GitHub, etcétera. Hay otros que son más ligeritos o que no son tan explícitos, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar en NPM para los paquetes. Ahora, en mi proyecto que yo tengo acá, en el que estoy empezando, apenas tengo la terminal. Cuando yo instalo Node, se instala de manera automática un NPM, ¿ok? Para comprobar qué versión estoy utilizando de NPM, yo puedo hacer npm-version. Ah, perdón, me equivoqué. Version. Y aquí me va a salir que la versión que estoy utilizando de NPM es la 951. Esto es, si se dan cuenta, no corresponde la versión de Node.js con la versión de NPM, porque NPM es una herramienta que está diseñada por otro grupo de personas diferente a Node. Cuando instalo Node, automáticamente me instala una versión, pero son independientes los proyectos. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Ok, si yo quisiera, por ejemplo, actualizar la versión de NPM para trabajar con algo más reciente, yo puedo hacer un NPM i-g y vamos a poner NPM. La I es de instalación. Le estoy diciendo estoy ejecutando el comando de NPM, le estoy diciendo instala. El -g quiere decir que es una cuestión global. Ahorita voy a explicar un poquito más. Y después viene el nombre del paquete, que es el mismo paquete que es NPM. Entonces podemos darle aquí Enter. Y lo que va a hacer eso es conectarse. Se va a conectar, necesito conexión a Internet, al repositorio de NPM remoto. Va a descargar el paquete que le dije y lo va a instalar. ¿Okay? Entonces, cada que yo haga un npm-i algo, se conecta a npm, lo descarga, lo instala y ya puedo trabajar con él. Aquí puedo ya comprobar npm-version si hubo un cambio o no. Aquí ya me lo cambió, ahora es la 966, ¿no? Con la que estoy trabajando. npm-i-g npm. ¿Ahí vamos bien? Bueno, ahora yo quiero trabajar con npm para que yo tenga un control de los paquetes. Entonces, lo que vamos a hacer es decirle a NPM que se encargue de manejar mi proyecto. ¿Ok? Tengo mi proyecto server, después voy a tener un proyecto client. Lo que voy a decirle ahorita es a NPM que se encargue de controlar el código que voy a poner dentro de server.
Eso es algo ahorita de manera muy sencilla. Vamos a hacer simplemente npm init. Es inicializar mi proyecto con npm, para que npm se encargue de hacer la gestión de todos los paquetes que voy a poner dentro de él. Y a su vez, para decirle que mi proyecto también puede ser un paquete. Nosotros no lo vamos a hacer como un paquete, pero mi proyecto también puede ser un paquete que después puedo subir al repositorio de npm para que alguien más lo utilice. Eso no lo vamos a hacer, pero es lo que le estoy diciendo de esta parte. Cuando le doy npm init, desde la carpeta server, vamos a darle enter y me va a preguntar una serie de cosas. ¿Ok? Lo primero que me va a preguntar es cómo se llama tu paquete. ¿Ok? Porque le estoy diciendo que esto va a ser gestionado por npm y él quiere saber cómo se llama. Por default, me va a poner el nombre de la carpeta en la que está, en este caso server. Vamos a dejarlo como server, le vamos a dar simplemente enter. Después me va a decir en qué versión está tu paquete, es decir, cuál es tu versión de tu proyecto. Estamos en la primera, entonces vamos a ponerle 1. Cuando hagamos cambios, pues ya podemos ir versionando. Me dice la descripción, ¿ok? Vamos a poner aquí una API REST on Express. La descripción es simplemente de qué va mi paquete, qué hace, ¿ok? Se conecta a base de datos, hace cálculos matemáticos, hace una clasificación de algo. ¿Qué hace el proyecto? ¿No? Ahorita lo que vamos a hacer es construir una API REST desde en el backend para trabajar con bases de datos. Entonces vamos a dar Enter. Después me dice Entry Point. El Entry Point es como el main. ¿Cuál es el archivo principal con el que vas a trabajar? ¿Cómo se llama? Por default me pone index.js. Ustedes cuando trabajan con HTML, por ejemplo, que hacen un sitio web, el punto de entrada es index.html, ¿no? Es la primera donde va a buscar el navegador. Aquí vamos a cambiarlo, le vamos a poner app.js. Vamos a poner que se va a llamar nuestro archivo principal, va a ser app.js. JS es la extensión de JavaScript. ¿Okay? JavaScript es el lenguaje con el que vamos a estar trabajando. Test command, ahorita no vamos a poner nada. Repositorio de Git, tampoco ahorita. Más adelante igual lo subimos a un repositorio. Ahorita no vamos a indicar nada todavía. Y aquí dice que algunos keywords, como palabras clave que me permitan identificar. Podemos poner, por ejemplo, vamos a dejarle también básicos. Ahorita de momento. Y después me pone el autor. Y le voy a poner mi nombre, nada más como JC. Ustedes pueden poner su nombre para identificarlos. Vamos a dar Enter. La licencia es, si yo creo un paquete y lo voy a subir al repositorio de NPM, ¿cómo quiero que otra persona lo utilice? ¿Ok? Quiero que me dé reconocimiento, no me importa que lo use cualquiera, quiero cobrarles. El tipo de licencia es el acuerdo legal de uso de mi software. ¿Ok? Que pone por default es el ISC. Vamos a dejar ese, ya después podemos, ahí en la cuestión de desarrollo, ahí se debería revisar cuáles son los diferentes tipos de licencia que se pueden manejar. Ahorita vamos a dejarle ese. Y aquí me va a poner, una vez que termino de darle los datos, me pone aquí como un resumen de los valores que yo le di. ¿Ok? El nombre, la versión, la descripción, etcétera. ¿Ok? Y me dice que sí, esto está bien. Le vamos a poner aquí que yes. Y listo, me regresa a la parte, a mi terminal. Si yo me voy aquí otra vez al explorador y en la parte de server, voy a ver que se generó un archivo que se llama package.json en la carpeta server. Si le doy clic aquí, me va a abrir una pestaña aquí del lado derecho donde voy a observar el contenido de ese archivo. El contenido de ese archivo, si se dan cuenta, es aquí unas llaves con una serie de valores que corresponden a los valores que yo le acabo de dar. Esto de aquí es un archivo JSON. Un archivo JSON es el acrónimo como de JavaScript, Object, no recuerdo qué. ¿Ok? Pero es una forma de, es un tipo de archivo que utiliza JavaScript para manejo de información. El archivo JSON está formado básicamente por unas llaves y después adentro va siempre una tupla formada por un atributo y un valor. Aquí tengo el atributo nombre y tiene el valor server. El atributo versión con el valor 1.0. Cada par está separado por una coma. ¿Okay? Esto es parecido a si tuvieran un diccionario en Python, si tuvieran un arreglo con tuplas. ¿Ok? Entonces, esto es un archivo JSON, se trabaja mucho con ellos en JavaScript.
por ejemplo, cuando ahorita nosotros estamos trabajando con bases de datos relacionales, donde tenemos que conectarnos con tablas y demás, hay otros modelos de bases de datos que son modelos no relacionales que utilizan mucho este tipo de archivos para el manejo de la información. Tienen ventajas y desventajas como todo en la vida. Pero bueno, cuando inicializo mi proyecto con NPM, me va a crear este archivo package.json para indicarle, este package.json es el que le dice a NPM que lo que yo tengo en ese directorio debe estar controlado por él. Y aquí me va a decir, o va a empezar a trabajar, cuando nosotros instalemos un paquete, vamos a ver que aquí me va a empezar a poner cuáles son los paquetes con los que estoy trabajando. Ahorita lo vamos a hacer. Ok, tengo ya mi package.json. Ya me lo cerró aquí. Ok, entonces, lo siguiente que vamos a hacer es instalar nuestro primer paquete. ¿Okay? Nuestro primer paquete con el que vamos a trabajar es este que acabo yo de buscar aquí, que se llama Express. Express es un paquete que también le llaman un framework. Un framework es como una colección de paquetes, es decir, un paquete compuesto por otros paquetes, que se va a encargar de trabajar con lo que dije hace rato de las operaciones estas de aquí. ¿Okay? Express es el paquete que se va a encargar de hacer el manejo de estas peticiones. ¿Okay? Entonces vamos a crear una petición post, una petición put, una petición get, y Express es el que se va a encargar de manejar esas peticiones en particular. No voy a entrar en muchos detalles, solamente créanme que es así. Aquí me dice que para trabajar con Express básicamente tengo que hacer esto. ¿Ok? Tengo que importarlo, definir algo y después empezar a trabajar. Se dan cuenta aquí, por ejemplo, yo tengo una petición get y tiene ciertos parámetros. Ahorita vamos a ir viendo qué significan esos parámetros. Entonces, lo primero que voy a hacer es instalar Express. Para instalar Express, aquí me dice instalación. Para instalar simplemente tengo que hacer npm install express. Y listo. Entonces me voy a ir a mi terminal en la carpeta server. Y vamos a poner npm i express. Y vamos a darle enter. De nuevo, cuando hago un npm i y el nombre del paquete se conecta al repositorio npm, descarga, en este caso Express, y lo va a instalar en mi proyecto. Una vez que termina, pues aquí ya dice que ya terminó y voy a tener ya instalado Express en mi proyecto. ¿Cómo sé que ya está instalado? Bueno, me voy a ir otra vez a mi explorador de archivos y vamos a ver que ahora dentro de server, aparte del package.json, ahora tengo un directorio que se llama, o una carpeta que se llama node modules. Este node modules es el que va a contener todos los paquetes instalados en mi proyecto. En este caso nosotros instalamos Express. Entonces, si yo abro aquí, voy a ver que aquí en la parte inferior aparece una carpeta que se llama Express. ¿Ok? Aquí está instalado. Y todavía más, si yo abro mi package.json, donde están los datos que describen a mi proyecto, voy a ver que aquí me va a aparecer en la parte de abajo una nueva sección que se llama dependencias. ¿Ok? Y dependencias, y me dice aquí Express, y me dice una versión. ¿Ok? Esto está diciendo que mi proyecto tiene una dependencia y depende de este paquete para funcionar. ¿Ok? Quiere decir que si no tengo ese paquete instalado, si alguien más lo quiere ejecutar, no le va a funcionar. Y más en particular, tiene que tener esta versión. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago un install, siempre se va a agregar aquí el paquete y la versión. Entonces, si alguien quiere trabajar con mi código, tiene que tener esto que está aquí instalado, tiene que tener instalado esto que aparece aquí. Ahora, aquí en Node Modules va a aparecer Express. ¿Ok? Aquí en Express voy a ver que a su vez Express también tiene un package.json. Quiere decir que Express es un paquete manejado por NPM. Y en package.json, si yo lo abro, el Express, aquí me va a decir los datos como en nuestro paquete, pero específico de Express. Su nombre, la descripción, la versión, el autor. Aquí, por ejemplo, quiénes son los que aportan al proyecto. Y vamos a ver que en la parte inferior también tiene dependencias. Quiere decir que Express
también depende de otros paquetes para funcionar. Entonces, lo que vamos a ir teniendo es como una jerarquía de dependencias. Mi proyecto depende de Express, pero Express a su vez depende de otro paquete. Ese paquete puede depender de otros, entonces se va formando como un arbolito, ¿ok? Por eso es que yo aquí en Node Modules tengo instalados todas estas cosas, porque por ejemplo Express depende del paquete Accepts. Yo tengo que ver acá arriba que ese paquete está instalado aquí, Accepts. También depende de Cookie, entonces yo tengo aquí un Cookie. Entonces, todas las dependencias necesarias para que trabaje Express se tienen que instalar. Entonces, se instala todo un árbol de dependencias para mi proyecto. ¿Se entiende esa parte? Ok. Ahora, algo que todavía no les he comentado. Nosotros vamos a trabajar, todavía no te quedamos nada de código. Para la parte de la construcción de esta aplicación, que está compuesta por dos partes, cliente-servidor, vamos a trabajar con JavaScript. ¿Okay? Vamos a irnos aquí a JavaScript. Y vamos a ver lo que dice Wikipedia. Ok, JavaScript es un lenguaje de programación interpretado. ¿Qué otro lenguaje de programación interpretado conocen? Muy bien, MySQL. Hemos estado trabajando todo el semestre en MySQL en un lenguaje interpretado. JavaScript también es interpretado. ¿Ok? Entonces, JavaScript es un lenguaje de programación interpretado. Le vamos a dar una serie de instrucciones. Esas instrucciones las va a interpretar un intérprete, que es como pues sí, un kernel encargado de decodificar las instrucciones. Es como cuando ustedes, aquí tenemos una terminal, aquí en Visual Studio Code. Esa terminal es un kernel del sistema operativo. Si yo le doy un comando, por ejemplo, CLS, el kernel del sistema operativo lo interpreta y lo ejecuta. Bueno, un lenguaje interpretado, ya sea JavaScript, o sea MySQL, o sea Python o cualquier otro, tiene un kernel en el cual interpreta la instrucción y la ejecuta. Entonces JavaScript funciona igual. Vamos a ir viendo las diferentes instrucciones de JavaScript. Algunas no voy a explicar a tanto detalle, solamente lo necesario para poder construir la aplicación. Se define como orientado a objetos. Ustedes ya llevan programación orientada a objetos, ya sabes qué es una clase, qué es un objeto, qué es los métodos, qué son los atributos, etcétera, ¿no? Es débilmente tipado y es dinámico. Quiere decir que no necesito especificar el tipo de dato que voy a utilizar y el tipo de dato puede cambiar a lo largo de la ejecución. Igual que, por ejemplo, Python. Yo puedo declarar una variable como entera y después la cambio a string y después la regreso a un arreglo. Puedo mover eso. No tengo que tener un tipo fijo. ¿Ok? Y no tengo que indicar desde el inicio qué tipo es, a diferencia de C, donde tengo que decir al inicio qué tipo es y no lo puedo modificar a lo largo de la ejecución. Ahora, JavaScript normalmente se ejecuta a través de un navegador. Estas pantallas, perdón, sí, digamos, estos sitios web que yo estoy visitando, tienen embebido código JavaScript. Lo que sucede es que todos los navegadores, Chrome, Mozilla, Firefox, todos tienen Edge, tienen integrado un intérprete de JavaScript. Cuando ustedes ingresan aquí una página, el navegador se conecta al sitio, descarga el código de la página y lo ejecuta. Entonces, si es HTML, lo despliega, si es código JavaScript, lo interpreta y hace las operaciones correspondientes. Ahora, normalmente necesitaríamos un navegador para poder ejecutar el código de JavaScript. Node.js lo que hace es que me permite saltarme la parte del navegador. Entonces, lo que hace es interpretar el código directamente en mi máquina, sin necesidad de tener el navegador. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Me salto el navegador. Una vez que nosotros terminemos de hacer el desarrollo, yo voy a subir mi código a un servidor, de tal forma que una persona se conecte a ese sitio web y entonces pues ya se va a poder ejecutar directamente sobre el servidor. Pero Node.js nos sirve para trabajar en el desarrollo, para que no tenga yo que estar abriendo las ventanas y pueda ver el resultado directamente sobre mi máquina. ¿Más o menos? Ok. Entonces, ya tenemos algunas cosas básicas. Vamos a empezar en la carpeta server. Vamos a crear un nuevo archivo. Aquí está donde está la hojita con el símbolo de más. Le vamos a dar clic aquí y va a decir aquí que le quiere que le dé un nombre de archivo y le vamos a poner aquí como app.js, que si recuerdan, cuando definimos el package.json, dijimos que este va a ser nuestro archivo principal. ¿Okay? Es el punto de entrada para mi aplicación.
¿Aquí estamos bien? Ok, ahora, nosotros vamos a trabajar con Express, dijimos eso, ¿no? Que Express es este paquete que nos va a ayudar a trabajar con las operaciones, estas que queremos hacer aquí, ¿ok? Post, get, put y delete. Entonces, lo primero que vamos a hacer es importar ese paquete. ¿Cómo lo importamos? Bueno, aquí en la parte de Express me dice cómo, ¿ok? Aquí me dice cómo tendría que hacerlo. Entonces, más o menos, vamos a utilizar eso que aparece ahí. Vamos a empezar primero por poner un require y vamos a ponerle express. Require es como el import, ¿ok? Como el include, ¿ok? Jala la librería y la vamos a utilizar. Ahora necesito aquí yo decirle a JavaScript que lo ponga en un lugar para poder trabajar. Entonces vamos a poner aquí un const require, perdón, express require. Entonces lo que va a hacer es importar este paquete y lo va a poner en este objeto, en el objeto express. Esta parte de acá de const indica que es una constante. Ustedes saben que una constante no cambia su valor a lo largo de la ejecución. Entonces, si yo defino eso como constante, yo no puedo modificar el valor que esto va a tener. Entonces, es común que utilicemos constantes para algunos valores que vamos a utilizar a lo largo de la ejecución. Esto lo que estamos haciendo aquí es importamos el módulo o el paquete como una clase. ¿Okay? Estoy exportando Express como una clase. Y ahora lo que quiero es un objeto, quiero instanciar un objeto particular para mi proyecto que tengo aquí. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es decirle const app es igual a Express. Y aquí lo que estamos haciendo es instanciamos el objeto, un objeto para poder usar. ¿Okay? Entonces, primero, aquí las notas, ¿no? Tengan referencia. Express es un framework o un paquete o un módulo, como quieran llamarlo. Paquete para manejar peticiones del lado del servidor. Entonces vamos a construir una API REST. La API REST básicamente funciona a través de peticiones. El cliente le pide algo, ese algo lo vamos a llamar o se llama en nomenclatura de la API REST como request a la API, es decir, el cliente le hace un request, una petición al servidor. Esta se la manda al servidor y el servidor la resuelve. Darle este aquí. El servidor la resuelve y le responde. Esa respuesta del servidor le vamos a llamar como response. ¿Okay? Entonces tenemos dos elementos cuando hacemos una petición: request, response. Request la manda el cliente, el servidor la recibe, la resuelve, responde como response. Hay 4 peticiones básicas. ¿Okay? No son las únicas, pero son las básicas. La primera es la petición get, que básicamente lo que pide es recuperar datos. ¿Okay? Quiero recuperar información de la biblioteca, quiero saber cuáles son los libros que están en la biblioteca, quiénes son los usuarios, quiénes son los que están activos, cuáles son los préstamos, quiero saber los préstamos de una fecha en particular, etcétera. La petición post es para ingresar datos, que es básicamente un insert into en la tabla que nosotros necesitemos. Ingresar en libros, en usuarios, en préstamos, etcétera. La petición put va a ser para modificar datos, parecido al update. Quiero actualizar los registros de un usuario, un libro, un préstamo, etcétera. Después, delete, que esa pues es directa, ¿no? Para eliminar datos. Que esto ya dijimos, se parece o corresponde con las
operaciones CRUD en la base de datos. Aquí algo interesante sobre las peticiones. Todas las peticiones envían información del cliente al servidor dentro del request. Pero solo algunas modifican el estado de la base de datos. Las que lo modifican es agregar información, actualizar o eliminar datos. ¿Okay? Esas tres operaciones modifican el estado de la base de datos, es decir, la base de datos tiene un estado en particular. Cuando yo hago una operación de inserción, borrado, actualización, se va a modificar porque hay cambios en los datos. Entonces, por ejemplo, dice, ejemplo de petición. Quiero todos los libros de un autor. Es una petición que le hace el cliente, ¿no? Pues el cliente lo que va a hacer es enviar una petición y dentro de la petición tiene que ir el nombre del autor. Quiero todos los nombres de un autor en particular. Le voy a hacer un request al servidor, pero en el request tiene que ir la información del autor del cual quiero los libros. ¿Ok? Entonces, en el request vamos a mandar información de la parte del cliente hacia el servidor. El servidor lo que va a hacer es recibir y resolver. Recibir, resolver y responder. Lo que va a responder es todos los libros solicitados. ¿Okay? Va a recibir la petición. ¿Okay? Quiero que me devuelvas todos los libros de este autor en particular. Lo que va a hacer es recibir esa información, hacer la consulta sobre la base de datos y regresar el resultado, que puede ser una lista de libros, pero también puede ser que esté vacío. O puede ser un error, porque a lo mejor me mandaste el nombre del autor, está en un formato que yo no reconozco. ¿Ok? Entonces, pueden ser diferentes situaciones. Más adelante vamos a ver algunas de ellas. Entonces, la API está en el servidor. Esto lo vamos a llamar como backend. Aquí algo interesante, la API del código que va a recibir las peticiones va a estar en el servidor. La base de datos, es decir, dónde están exactamente los datos, puede estar en el mismo servidor de la API o en otro servidor. Ustedes recuerdan, en MySQL nosotros siempre tenemos que conectarnos al servidor de MySQL para poder hacer las operaciones. Entonces, la base de datos puede estar ubicada donde tengo mi API o puede estar en otro lado. ¿Okay? Puede ser una base de datos que esté remota. Yo tengo el cliente está en un lado, la API está en otro lado y la base de datos está en otro lado. Puede ser todavía mucho más complejo que eso, pero de manera general puede estar así. O podemos tener todo en el mismo lado, como vamos a hacer nosotros. Todo va a estar en nuestra máquina. Vamos a poner aquí, nuestra API estará ejecutándose todo el tiempo en el servidor, en espera de peticiones. Va a estar ahí ejecutándose esperando que alguien le pida algo. En ese sentido, es como un servicio del sistema operativo, que hay un servicio atrás de lo que nosotros estamos haciendo en la máquina. Siempre hay un conjunto de programas que están ejecutándose esperando por una acción en particular de parte del usuario. Por tanto, tenemos que definir en qué puerto estará escuchando. ¿Ok? Nosotros tenemos que tener nuestra API ejecutándose todo el tiempo, esperando por peticiones. Como va a estar ejecutándose todo el tiempo, tenemos que decirle que esté escuchando. Y para que escuche, necesita un puerto de comunicación, un canal. ¿Okay? Que ustedes, en la parte de redes, si recuerdan eso, tenemos que todos los servicios que definamos tienen que tener ese canal para poder recibir la información. Entonces tenemos que decirle en qué canal queremos que escuche. ¿Okay? El canal pues va a ser simplemente un numerito que le vamos a decir.
Entonces, lo que vamos a hacer es decirle app, que es lo que definimos arriba, punto listen. Y vamos a poner adentro, esto es un método, dos elementos. Uno, 3000. Y después una función. Y dentro de la función vamos a poner un console.log, y coma, API, ejecutándose. Entonces, esto aquí tenemos dos parámetros. El primero es un número es el número de puerto en donde la API estará escuchando. ¿Ok? ¿En qué puerto queremos que escuche la API? En este caso queremos que escuche en el puerto 3000. Le podemos poner cualquier otro, solamente tenemos que asegurarnos que no haya otro servicio que esté escuchando en el mismo puerto. Si hay otro que esté escuchando, nos va a marcar error porque ya está ocupado ese canal. Y el segundo es una función. Esta función se le llama, tiene un nombre particular que se llama callback. ¿Okay? Función es callback. No lo vamos a ver en tanto detalle, se llama función callback, que se ejecutará de inmediato. Entonces, lo que va a hacer esto es, va a llamar el método listen, le pasa el puerto y le pasa esta función, y lo que va a hacer es activar el escuchador de la aplicación en este puerto, y esta función simplemente es para hacer algo cuando esto se active. En este caso solamente vamos a desplegar este mensaje. Console.log es una instrucción para desplegar información en la consola. Entonces, salida a terminal. Entonces, lo que vamos a ver es que yo tengo aquí mi terminal abajo y tengo que ver este mensaje. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, esto de aquí es una función. Es una función particular que se llama función flecha. Función flecha porque aquí tiene una flechita. En inglés, arrow function. Básicamente, aquí tengo la definición de la función. En JavaScript, las funciones se van a definir entre llaves, igual que en C o que en Java. Y después viene el código dentro de los corchetes, perdón, dentro de las llaves. Esto de acá le está diciendo que esta es una función que no tiene nombre, es una función anónima, porque no la vamos a utilizar en ningún otro lado más que aquí. Y le estoy diciendo que no tiene ningún parámetro, no está recibiendo nada, solamente va a ejecutarse directamente. Más adelante vamos a ver que podemos poner parámetros aquí y los podemos utilizar dentro de la función. ¿Ok? Bueno, aquí ya tenemos poquito código, muchos comentarios, pero ya importamos Express como clase, definimos o instanciamos un objeto particular que va a ser nuestra aplicación y después generamos o mandamos llamar este método para decir que la API se ponga a escuchar. Vamos a probar si esto funciona. ¿Cómo probamos? Bueno, me voy de la terminal y vamos a teclear aquí node app.js. Node es el intérprete de Node.js, ¿ok? Es el que se va a encargar de interpretar el código. Y app.js es el código que acabo de crear. Entonces, lo que va a hacer es leer el archivo e ir ejecutando las instrucciones. Vamos a dar Enter. Error muy común, no lo guardé. Acá arriba, cada que yo hago un cambio en los archivos, vamos a ver que en la pestañita de mi código aparece aquí un botoncito blanco, un circulito blanco. Quiere decir que mi código no está guardado. Asegúrense de que el código esté guardado porque les puede pasar lo que me pasó a mí. ¿Ok? Lo ejecuta y no pasa nada porque mi código no está guardado, no tiene nada. Entonces vamos a guardarlo. Para guardarlo,
ustedes tienen la opción acá arriba de archivo, guardar, o el atajo de teclado que es control S. Control S es más rápido y ya lo guarda. Una vez que lo guardo, se va a desaparecer el circulito blanco y ya tengo mi código guardado. Vamos a ejecutar ahora sí. Y aquí veo que dice API ejecutándose y no me regresa al cursor del prompt. ¿Por qué? Porque está escuchando, la API está esperando que algo suceda. ¿Ok? Está esperando por peticiones. Todavía no hacemos nada, pero ahí está esperando, ¿no? Ok, otros comentarios aquí abajo sobre peticiones. Las peticiones se deben asociar con rutas dentro del servidor, de tal forma que se puedan direccionar de manera adecuada. ¿Ok? Las rutas se construyen como un árbol a partir de la raíz. Entonces, por ejemplo, yo tengo la petición 1, sería la ruta 1. Podría tener, por ejemplo, la petición 1.1, que sería la ruta, está medio mal explicado, la ruta 1.1. Entonces, esto lo explico, ya en la práctica se ve más claro. Nuestro servidor tendrá una ruta raíz que estará asociada con el nombre de nuestro dominio o sitio directamente. De manera interna, nuestro código, la ruta raíz se especifica con la diagonal. Como estamos trabajando en nuestra máquina, no tenemos un dominio de Internet. A esto se le llama localhost. ¿Okay? Como no tenemos un dominio en Internet, estamos trabajando en nuestra máquina. Al dominio de nuestra máquina se le va a llamar como localhost. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, la ruta raíz de nuestro servidor local es normalmente http, diagonal, localhost, y después 2 puntos y el número de puerto que definimos para escuchar, ¿no? Entonces, 3000 es el puerto en el que la API está escuchando. Entonces, por ejemplo, voy a abrir el navegador y voy a poner esta ruta que acabo de decir, ¿okay? http localhost 3000, y lo voy a poner aquí, en la barra. Le vamos a dar enter, o le voy a dar enter. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí me marca un error. Me dice cannot get, ¿ok? Porque no hay nada ahí. Me marca un error porque no hemos definido qué tiene que hacer cuando tenemos esa ruta. Vamos a definir una primera ruta para que haga algo cuando le damos enter aquí. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la primera. Vamos a escribir, a crear una petición que pueda dirigir a esta ruta para responder. Entonces, lo que vamos a hacer es muy sencillo, app.get. App.get va a tomar 2 parámetros. Primero, esto, y después una segunda función que va a hacer cosas. Esta función
va a tomar dos elementos, reg, res, y va a hacer algo. ¿Qué va a hacer? Ahorita lo que va a hacer es muy sencillo, solamente res.send, y vamos a mandar aquí un mensaje. Hola mundo, desde Entonces, aquí algunos comentarios, ¿no? Petición get. La petición recibe dos parámetros. El primero es la ruta para la petición. ¿Ok? En este caso, como es la diagonal, ¿qué dijimos que es? ¿Qué ruta va a ser? La ruta raíz, la primera, la principal. ¿Ok? Entonces, en este caso, va a ser, en este caso, la ruta raíz, que dijimos que era localhost, 3000, diagonal. La segunda, el segundo parámetro que recibe es una función para realizar algo con la petición. La función, a su vez, toma dos parámetros. Rec, que va a ser request. Esto va a ser información que recibe la petición desde el cliente. Como dijimos hace rato, por ejemplo, el nombre del autor de los libros que queremos recuperar, o el nombre del estudiante para revisar sus préstamos o algo más, ¿no? Y la otra parte es el response. Response es lo que devuelve el servidor como respuesta al cliente, como respuesta de su petición. En este caso, por ejemplo, de los libros, por ejemplo, los libros del autor solicitado. En este ejemplo, todavía no le pasamos información en el request. No estamos pasando información, solamente estamos recibiendo los parámetros, pero no tiene nada y estamos respondiendo. ¿Okay? Entonces aquí como mensaje abajo, no estamos haciendo algo propiamente, solo estamos respondiendo con un mensaje. ¿Ok? Entonces, lo que esperamos es que cuando yo ingrese a la ruta raíz, el servidor me responda con esto. Pues vamos a probar, vamos a guardar nuestro código. Acá abajo mi API se está ejecutando, pero esta API que se está ejecutando es la versión previa. Pues tengo que interrumpir, control C, me regresa al prompt de mi terminal y vamos a volver a ejecutar. Node app.js. Recuerden que tengo que tener mi código guardado. Entonces ejecutamos, de nuevo está la API ejecutándose, pero vamos a ver qué sucede ahora cuando yo me voy a localhost 2.3000 diagonal. Vamos a darle enter. Y ahora voy a ver aquí el mensaje que mandamos. Hola mundo desde Express. Ya me respondió. Ok, mi API ya me escuchó y ya me respondió. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, ahora si yo me cambio de ruta, por ejemplo, le doy aquí localhost 3000 y le doy diagonal, hola, me va a marcar error otra vez, como hace rato. ¿Por qué? Porque esa ruta no la tenemos definida. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí trato de ingresar a la parte de hola, me marca error. Vamos a irnos a nuestro código, por ejemplo, aquí abajito de la parte de la que definimos, vamos a definir otra petición, app.get
y vamos a seguir la misma estructura, pero vamos a poner en la ruta en diagonal, en vez de diagonal, diagonal hola. Y después vamos a poner la función. ¿Ok? Y vamos a poner aquí otra vez rec res y lo que queramos que haga dentro de esto. Entonces vamos a poner ahora un res.send y vamos a poner que nos responda hola grupo de sistemas de administración. Ok, entonces ya tenemos una segunda petición, pero ahora está en una ruta diferente. Ahora está en diagonal hola. Entonces vamos a guardar nuestro código, interrumpimos la ejecución porque sigue ejecutándose la versión previa y volvemos a ejecutar. De nuevo se está ejecutando y ahora me voy a ir aquí a donde dice diagonal hola, le doy enter y ahora ya me sale el mensaje. ¿Ok? Si me regreso ahora a la ruta raíz, voy a tener hola mundo, diagonal hola, pues ya tengo esta parte. ¿Sí? Ok, ahora, si se dan cuenta, yo cada que estoy haciendo un cambio tengo que interrumpir la ejecución y tengo que volver a echar a andar mi código. Entonces, a veces puede ser un poco molesto. Bueno, para ahorrarnos un poquito de trabajo en esa parte, vamos a instalar un paquete que nos va a ayudar con esta parte de desarrollo para que cada que yo haga un cambio, en vez de interrumpir y volver a ejecutar, pues que automáticamente el programa se actualice y la API siga funcionando. Entonces, esto que vamos a instalar, este paquete que vamos a instalar se llama, me puedo ir aquí a npm y ponerle aquí NodeMon. ¿Ok? Y me va a salir aquí el paquete NodeMon. Puedo darle clic y me va a mandar aquí a la página y me va a decir que es una herramienta que me ayuda al desarrollo al reinicializar, restarting de manera automática la aplicación cuando hay cambios en los archivos. ¿Ok? Entonces, si hay un cambio, automáticamente reinicia la aplicación y no tengo que estar interrumpiendo y volviendo a ejecutar. ¿Vale? Entonces, vamos a instalarlo. Vamos a poner aquí, para instalarlo, ya sabemos que es npm i, pero vamos a poner aquí la leyenda g nodemon. Aquí este parámetro g indica que la instalación va a ser no en mi proyecto, sino de manera global para todos los proyectos que yo haga con Node. ¿Ok? Entonces, cuando yo lo instalo así, vamos a darle enter. Cuando yo lo instalo de esa manera, NodeMon no va a quedar registrado aquí en el Node Modules, ¿ok? No va a aparecer el NodeMon. Se va a instalar de manera global, es decir, que cualquier proyecto que yo tenga, que yo inicialice, estamos haciendo la biblioteca, pero si yo quiero hacer un proyecto distinto para otro tipo de cosas, puedo volver a utilizar NodeMon sin tener que instalarlo, ¿ok? Entonces, para eso me sirve. Ahora, ¿cómo lo utilizo? Bueno, es muy sencillo. En vez de poner node app.js, lo que vamos a hacer es nodemon app.js. Esto lo que va a hacer es encapsular la ejecución de mi aplicación con nodemon. Le vamos a dar enter. Y aquí se dan cuenta, hace algunas otras cosas adicionales, aquí como de nodemon, y después aquí ya me pone esta parte, ¿no? Ok, si yo, por ejemplo, hiciera un cambio dentro de mi código, supongan que yo cambio, en vez de poner aquí, hola, sistemas de administración de datos, corto esto y le pongo, hola, grupo de minería de datos. Ok, lo que hago es simplemente guardar mi código, control S, y se dan cuenta en la parte de abajo automáticamente está reiniciando la aplicación. De tal forma que ya no tengo que interrumpirla, simplemente me voy aquí a mi navegador, le doy diagonal hola y me va a cambiar aquí al grupo, ¿no? Si yo, por ejemplo, regreso lo que tenía, vuelvo a guardar, se reinicia la aplicación y acá pues ya simplemente me voy al cambio. Simplemente nodemon app.js. En vez de node, nodemon. No. O sea, cuando lo instalo, perdón.
simple nodemon app.js, hecho a andar la aplicación. Nodemon y se va a quedar ejecutándose. Cuando hagas un cambio, se va a reiniciar de manera automática. Ajá. Ajá. Para habilitar la ejecución de scripts, ¿qué error te marca? Hay que revisarlo, espérame. Es un caso particular. ¿Alguien más le marca el error? ¿A todos? ¿Cuál es el error? Ok. Déjenme acuerdo cuál es la solución de eso. Espérenme. Déjenme ver. Es que sí había que ejecutar algo dentro de la terminal. Ajá. Sí, 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 recuerdo eso. Deberíamos utilizar algo así, según yo, en Windows. Set Execution Policy. Vamos a cambiar las políticas de ejecución. Scope, Current User. Y vamos a poner un Restricted. Tienen que tener la terminal ejecutándose como administrador para hacer cambios dentro de las políticas de ejecución. Les va a preguntar que si quieren cambiar la directiva, le dan que sí, y a ver si eso funciona. ¿Listo? Ya. No me pide nada. ¿Sí funcionó? Revisa cómo está la escritura de lo que pusiste. Lo voy a poner aquí en el chat. Ahí lo pueden copiar. Si les pide cambio, dicen que sí, nada más y listo. No, normalmente les pide autorización para hacer cambios, le ponen que sí, o simplemente lo hacen así como lo hice yo y no me sale nada. Tienen que estar ejecutando como administrador la terminal, si no, no los va a dejar. Ok, vamos a avanzar un poquito. Si no les funciona el Node ahorita, regresen a la parte de Node nada más, Node app, y ya después revisamos cada uno el problema que tenga. Ok, vamos a avanzar un poquito en esta parte. Voy a, de momento, vamos a comentar ahorita de momento esta parte. Para comentar en JavaScript lo puedo hacer con las dobles diagonales y comento una línea, o puedo hacer diagonal asterisco y puedo comentar multilínea. Okay, aquí estoy comentando toda la parte de la aplicación Get. Okay, esa no la vamos a utilizar, simplemente era para ilustrar, ¿no? Vamos a instalar, primero antes de eso, aquí en el archivo package.json, que es el que contiene la descripción de nuestro proyecto, hay una sección que se llama scripts. Scripts son, pues, comandos o secuencias de comandos que se pueden ejecutar a través del nombre que les estoy poniendo aquí. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es crear aquí, o vamos a reemplazar esta que dice test,
y vamos a generar una nueva, ¿ok? Y vamos a ponerle aquí como dev, ¿ok? Un script de desarrollo, simplemente, le estamos poniendo ese nombre, ¿no? Y lo que vamos a poner adentro es simplemente el comando nodemon app.js. ¿Qué es lo que pusimos? Es el comando que nosotros ponemos en la terminal, ¿ok? Para ejecutar nuestra aplicación. Vamos a guardar esto. Para ejecutar este script que se llama dev, que está dentro de nuestro package.json, en vez de poner lo que pusimos hace rato, vamos a poner aquí un npm run y el nombre del script. ¿Se entiende esa parte? Genera un script con un nombre particular, npm run, el nombre del script. Y vamos a darle enter. Esto lo que va a hacer es básicamente el nodemon app.js. ¿Estamos? Aquí nada más pusimos este script en la terminal npm run dev, que es el nombre del script, este nombre que le pusimos. Ahí vamos bien. Bueno, adicional a esto que instalamos del nodemon, vamos a instalar otra dependencia para trabajar cuando estamos desarrollando. ¿Ok? Nodemon nos ayuda para reiniciar nuestra aplicación cada vez que hagamos cambios. Vamos a agregar aquí un paquete que se va a llamar Morgan. Cuando nosotros hacemos aquí nuestra petición, ¿okay? El servidor puede darnos una respuesta o pueden mandarnos un error. ¿Okay? Entonces, en algunos casos yo quiero o quisiera saber cuál es la respuesta particular que me está dando el servidor, si está todo bien o si hay algún problema. Entonces, para eso hay algunos códigos de respuesta de las peticiones que estamos haciendo. Si ustedes recuerdan, cuando ustedes ingresan, por ejemplo, a alguna página, voy a poner, por ejemplo, bueno, me voy a saltar esa parte del por ejemplo. Pero nosotros podemos ingresar, por ejemplo, http, ¿dónde está? S, dos puntos, diagonal, diagonal, developer.mozilla.org, diagonal es, diagonal docs, diagonal web, diagonal http, puntos status. Vamos a ver aquí que cuando estamos trabajando con HTTP, hay una serie de códigos de respuesta que nos indican algo cuando el servidor nos da la respuesta, valga la redundancia. Básicamente están catalogados aquí en 5 bloques. ¿Okay? Los códigos van del 100 al 200 como respuestas informativas, del 200 al 299 como satisfactorias, del 300 al 399 como redirecciones, del 400 al 499 como errores del cliente y del 500 al 599 como errores de los servidores. Uno de los más comunes que les va a tocar o que ya lo conocen es el 404, que me indica que no se encuentra esa página, not found. Entonces, el servidor me puede dar uno de estos códigos como respuesta y es lo que yo puedo accionar dependiendo de esa respuesta, qué es lo que va a suceder. Creo que despliegue simplemente un no se encontró o creo que despliegue algo en particular, ¿ok? Si ustedes ven, por ejemplo, en Amazon, a veces cuando ustedes quieren entrar a una página, no les dice que no se encontró, les pone ahí un perrito como triste de que no se encuentra, ¿no? Entonces yo puedo manejar esa respuesta de alguna manera en particular. Entonces, estas respuestas son las que me va a dar el servidor en el código HTTP. Bueno, vamos a instalar una librería que se llama Morgan, que me va a ayudar a que me diga cuál es el estado, cuál es la respuesta de estado que voy a recibir de la respuesta. Pues para instalarlo, vamos a hacer npm y Morgan desde mi server. Y le vamos a dar Enter.
De nuevo, se va a conectar a NPM, descarga Morgan, lo instala en mi proyecto y vamos a poder trabajar con él. Ah, ya lo instaló. En este caso, como lo instalé solamente de manera local, sin el -G, en Node Modules tengo que ver ahora aquí una carpeta que se llame Morgan. ¿Ok? Es un paquete que acabo de instalar. Y dentro de este paquete también tengo que tener un package.json. ¿Ok? Entonces, instalo Morgan. Ahora, ¿cómo lo utilizo? Bueno, para utilizar Morgan, lo que voy a hacer es poner en la parte superior donde estoy importando Express, vamos a instalar ahora que vamos a importar const Morgan igual a, vamos a ponerlo después de la definición, require y el nombre del paquete que acabo de instalar, Morgan. ¿Okay? Y luego aquí más abajito vamos a poner que vamos a utilizar esta librería que estamos importando. ¿Cómo le decimos que la vamos a utilizar? Y que la vamos a utilizar en particular en nuestro proyecto. Le vamos a poner aquí un app.use y vamos a poner entre corchetes el nombre que acabamos de importar, Morgan, punto y coma. Y le vamos a pasar como parámetro un tiny. ¿Okay? Bueno, vamos a guardar. Solamente importamos estas dos cosas aquí. O pusimos esta importación y después dijimos que íbamos a utilizar eso que acabamos de importar. Vamos a ver cuál es el efecto. ¿Okay? El resto de acá abajo no lo hemos modificado. Vamos a ver cuál es el efecto. Vamos a guardar. De hecho, voy a descomentar otra vez esta parte de la petición que pusimos aquí. Hola, solamente para probar. Y vamos a echar a andar nuestra aplicación. Vamos a utilizar lo que hicimos ahorita, npm run dev, que es el script para ejecutar la aplicación. Ejecutamos, se ejecuta Nodemon y se queda aquí mi aplicación ejecutándose. Me voy al servidor y me voy aquí a mi localhost, diagonal, y le voy a dar Enter. Aquí veo el primer saludo que puse. Hola mundo. Morgan lo que va a hacer es en la terminal, ¿ok? En la terminal donde estoy ejecutando mi API, voy a ver ahora una salida. Esta salida es lo que me está diciendo Morgan, ¿ok? Me está diciendo que el cliente me hizo una petición GET, la ruta, que es la diagonal, y me dice la respuesta o el código HTTP de respuesta, que es el 304. Entonces yo me puedo ir aquí a la página donde están los códigos y puedo ir al código 304 para saber qué significa. 304 me dice que no hay modificación y me dice esta respuesta es usada para propósitos de caché. Le indica al cliente que la respuesta no ha sido modificada. ¿Ok? Entonces puede utilizar la misma versión. Quiere decir que no ha habido cambios en la información de la respuesta. Sigue siendo la misma que ya le mandaron hace rato. Si yo le pongo aquí un diagonal, hola, ¿ok? Y me voy para acá, voy a ver aquí de nuevo un get, le acabo de hacer un get, ahora la ruta es diagonal, hola, 304, y aquí lo que sigue es el tiempo de respuesta, de cuánto tiempo tardó. ¿Se entiende para qué sirve Morgan? Si yo quisiera, por ejemplo, tratar de acceder a otra ruta, mundo, aquí me dice cannot get. Acá voy a ver, ¿ok? Un get, la ruta diagonal mundo, y aquí está la respuesta, ¿no? La 404. Esa página no existe, esa ruta no está definida. Ok, vamos a instalar otro paquete. Ahorita ya instalamos Nodemon, ya instalamos Morgan, instalamos Express. Vamos a instalar otro más. Cuando yo estoy trabajando con rutas, por ejemplo, que aquí le pongo 3000 diagonal y luego diagonal mundo y luego diagonal algo, nosotros para trabajar con con los datos que tenemos, vamos a definir cosas como diagonal libros, ¿no? Para trabajar con libros, o diagonal estudiantes para trabajar con estudiantes, o diagonal préstamos, ¿ok? Y luego, dentro de esas podemos
podemos preguntar, por ejemplo, dentro de diagonal libros, podríamos poner diagonal libros autor, ¿ok? Primero libros, cosas generales, y después diagonal autor, quizá para libros de un autor en particular. ¿Sí se entiende más o menos cómo va la cosa? Ok. Normalmente va a ser una jerarquía de rutas. Tengo la ruta raíz, después la ruta libros, la ruta estudiantes, la ruta préstamos. Y después dentro de cada ruta vamos a tener subrutas. Bueno, normalmente por cuestiones de seguridad, cuando estoy en una rama, por ejemplo, aquí en la parte de libros autor, no puedo consultar información o no puedo acceder a las rutas que están en la rama estudiante o en la rama que están en las peticiones que están en la rama préstamo. Entonces no me puedo dar como esa vuelta por cuestiones de seguridad, ¿ok? Implementadas por Node.js. Entonces, para saltarnos un poquito esa parte de la seguridad y que no tengamos problemas en caso de que necesitamos compartir información entre las diferentes rutas, que creo que en esta aplicación no lo hacemos, pero puede darse el caso que necesite pasar información de la parte de libros a la parte de préstamos y de la parte de préstamos a estudiantes o cosas así. Entonces vamos a instalar un paquete que se llama Course. Pues vamos a hacer lo mismo que ya sabemos, npm y Course. A eso se le llama peticiones de dominio cruzado. Estoy en un dominio, me quiero cruzar a otro dominio. Eso se llama peticiones de dominio cruzado. Y esta herramienta me permite hacerlo. Entonces vamos a darle Enter, npmi course, Enter. Es muy rápido, se conecta a npm, descarga, instala y ya lo tenemos instalado. Este también lo instalamos de forma local, por lo tanto, en mi package.json y en mi node modules tiene que aparecer. Aquí voy a ver en la parte superior, está aquí course, en node modules, y en el package.json de mi aplicación tiene que aparecer en la parte de las dependencias. Ya instalamos Express, ya instalamos Morgan y ya instalamos Course con sus correspondientes versiones. ¿Ok? Si se observa eso, pues cuando alguien quiera trabajar con mi código, ya sabe qué es lo que tiene que instalar y qué versiones. ¿Estamos? Bueno, ahora, ¿cómo utilizamos Course? Bueno, me voy a regresar a app.js y en la parte de arriba vamos a importarlo. Const course igual a require, entre paréntesis, course. Y vamos a decirle que lo utilice. Okay, vamos a poner aquí app.use. Vamos a ponerlo arriba de Morgan. Course. Entre paréntesis, nada. Ok. Vamos a configurar un poquito lo que estamos haciendo. Vamos a agregar aquí la importación de otro paquete que se va a llamar path require. El path es porque, bueno, ahorita estamos trabajando solamente con un archivo, estamos trabajando con app.js, pero más adelante vamos a crear aquí otras carpetas y dentro de esa carpeta vamos a crear otros archivos. Entonces vamos a empezar a hacer, pues, vamos a agregar varios archivos dentro de nuestro proyecto. El path es una herramienta que nos ayuda al manejo de rutas relativas, para no tener que escribir todo esto que yo tengo aquí en el prompt, ¿ok? Todo de data, documentos, cursos, etcétera. Con el path simplemente va a tomar en dónde estoy ubicado y a partir de ahí puedo construir el resto de rutas de mis archivos donde voy a tener los códigos, ¿ok? Ahora, este path, si se dan cuenta, no lo instalamos. Esto es porque esto ya viene por default, ¿ok? Entonces, esto ya está instalado con Node.js. Y puedo poner aquí quizá unos comentarios. Sirve para manejar las rutas de archivos de manera relativa para evitar escribir toda la ruta de los archivos. Lo que voy a hacer es básicamente decir, esta es mi ruta principal y a partir de ahí todo lo que te diga, pues ya lo tomas como base, ¿no? Me faltó algo, pero bueno. Ok, entonces, vamos a agregar, ya importamos la parte de path, vamos a agregar aquí configuración rápida de Express. Ok, Express es esta app que nosotros definimos, este objeto que nosotros definimos acá arriba,
este es mi Express, y se dan cuenta, lo estamos utilizando en la parte inferior para escuchar, para abrir un listener y para definir las peticiones. Cada petición va a tener una ruta y va a tener una función donde va a tener un request y un response y una serie de instrucciones dentro de la petición. Ahora, como nosotros vamos a estar recibiendo información dentro del request, es importante asegurarnos que la información que recibamos siempre esté en un mismo formato. Hace rato dijimos que JSON es una forma, es un formato de información en la cual trabaja Node.js, ¿ok? Entonces vamos a decirle a nuestra aplicación que utilice ese formato por default y simplemente le vamos a decir aquí que express.json. Entonces, esto lo que hace es decirle a Express que use el formato JSON para las peticiones. De tal forma que cuando nos manden información, nos aseguremos que esa información siempre va a estar en formato JSON. Una vez que ya aseguramos esa información, pues la podemos trabajar de esa manera. Adicional, vamos a definir algo que se le llama express.url encode. Puntos y entre corchetes extended, dos puntos true. ¿Ok? Esta parte del URL encode es otra forma. Nosotros podemos pasarle información a la petición, ¿ok? De dos maneras. Le podemos pasar la información en el request. Y en ese caso, cuando le pasamos la información en el request, estamos diciéndole que utilice este formato, o le podemos pasar información a la petición a través de la ruta. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, déjenme ver por aquí. Tenga algo en particular aquí. Si se dan cuenta, yo aquí de las páginas que tengo abiertas, aquí yo veo diferentes rutas, es decir, en el servidor, este servidor de aquí, en dev.mysql, hay una ruta particular para esto que sigue acá. Entonces hay un archivo específico que resuelve, cuando alguien ingresa esta ruta, que resuelve y le devuelve esto que yo estoy observando. Entonces, a través del request, en el caso de, por ejemplo, déjenme pensar, cuando ustedes ingresan, por ejemplo, a hacer su registro en el sistema de la UG, el sistema les pide una serie de datos, un formulario. Ese formulario se envía al servidor a través del request, ¿ok? Para que lo guarde en la base de datos. Y esa información va a estar encapsulada en la parte de este objeto, el objeto rec. Pero yo también le puedo pasar información a través de la ruta, por ejemplo, aquí. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un signo de interrogación y después un ID igual a algo. Esto es un parámetro que se le está pasando al servidor con información. Le estoy diciendo, vete a esta ruta, file, y de ahí pásale este parámetro. ID igual a tal cosa. Entonces, el servidor, esto de aquí lo va a considerar como un parámetro. A esto se le llama codificación en URL, que es lo que nosotros le estamos diciendo acá arriba. ¿Ok? Le dice, utiliza la codificación en URL, de tal forma que también pueda recibir información en la ruta. ¿Se entiende eso? Que no, pero bueno, háganme caso. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Ya configuramos algunas cosas de nuestra aplicación Express, instalamos algunas cosas. Si esto lo echo a andar, npm run dev, se va a quedar aquí ejecutándose. Vamos a, perdón, me puedo ir a este lado de acá, yo puedo ingresar a la ruta raíz, puedo ingresar al diagonal hola y demás, ¿no? La siguiente clase lo que vamos a hacer es, bueno, esto no me sirve mucho, ¿no? Porque no quiero esas respuestas así. Ahora, lo que vamos a hacer es conectarme a la base de datos y recuperar la información que está ahí para empezar. ¿Ok? Eso es lo que vamos a trabajar la siguiente clase. Ah, perdón, me falta aquí nada más algo rápido. Es que puse aquí el use URL encode.
Vamos a poner aquí abajito, nada más rápidamente, app use y la parte del path, que no lo puse, ¿no? Express.static y entre paréntesis path.join, entre paréntesis John your name, coma, vamos a poner aquí primero public. Ok, esto lo que hace es definir una ruta estática para trabajar. Dirname es el nombre del directorio en el que estamos actualmente, que es esta parte del server. Entonces, el path me sirve para que ya a partir de esta base pueda yo empezar a redirigir mis archivos de una manera más sencilla. Y esta parte del join es como una concatenación. Va a pegar el nombre del directorio con esta parte de public. Ok, entonces vamos a dejar esto aquí y listo. Vamos a dejarle aquí. Nos vemos entonces el siguiente viernes. Seguimos avanzando y ahí va más o menos, ¿no? Hagan esto. Veo mucha gente que por ahí nada más como que está esperando no sé qué cosa, pero hagan lo que hicimos ahorita, replíquenlo en su casa. Si tienen problemas con algo, pregúntenme. El proyecto final va a consistir en esto: un diseño de una base de datos completa, toda completa, incluyendo consultas, una aplicación web que se conecte a esa base de datos y que pueda hacer las operaciones CRUD. ¿Sale? Y va a ser en equipo, entonces hay gente que va a estar trabajando en ambas partes. Vale, nos vemos el martes, no, perdón, el viernes. Cuídense, pórtense bien.